Nunca imaginé que una jornada más como repartidor sería el comienzo del fin del mundo. Aquella tarde, el calor se sentía pegajoso, las calles de la Ciudad de México vibraban con el ruido de los coches, los vendedores ambulantes y el olor a comida callejera. Tenía 3 entregas pendientes antes de terminar el turno, y lo único que pensaba era en llegar a casa, quitarme la mochila y descansar las piernas. No tenía idea de que, unas horas después, estaría corriendo por mi vida. La primera señal llegó en silencio. Pasé frente a un hospital de Tlalpan y vi una ambulancia detenida en mitad de la calle, las puertas abiertas, sin nadie dentro. Pensé que era raro, pero seguí adelante. Luego escuché gritos, no de tráfico o peleas comunes, sino chillidos de puro pánico. Me detuve frente a una tienda y vi a través del vidrio cómo una mujer se desplomaba mientras otra la mordía en el cuello. El sonido del cristal rompiéndose me hizo saltar hacia atrás. La gente empezó a correr, algunos grababan con sus celulares, otros simplemente gritaban sin saber a dónde ir. Yo no sabía qué hacer. Mi teléfono vibraba sin parar, mensajes, notificaciones, rumores de ataques, noticias sin confirmar. No salgan de casa, hay disturbios, personas atacando en las calles. Miré alrededor y vi el caos multiplicándose. Coches chocando, gente tirada, y esas cosas, esas personas, que parecían muertas pero caminaban. Me subí a mi moto sin pensarlo. La adrenalina me nubló el juicio. Tenía que regresar a casa, pero el tráfico era un infierno. Cada avenida estaba bloqueada. En Insurgentes, vi a un policía disparar contra un grupo de atacantes que no se detenían ni al recibir balas. No podía creer lo que veía. La radio del casco empezó a emitir un mensaje de emergencia. Se recomienda resguardarse. No intente auxiliar a los heridos. Las Fuerzas Armadas ya están interviniendo. Pero yo sabía que eso no era suficiente. Lo sentí. El mundo que conocía se estaba rompiendo. Llegué a mi edificio en la Narvarte casi al anochecer. Los vecinos cerraban las puertas, las ventanas estaban cubiertas con muebles, y los gritos venían de todos lados. Subí las escaleras con el corazón acelerado. En mi departamento, me quedé quieto mirando el celular. Mi mamá me había dejado un mensaje: «Mijo, estamos bien por ahora, no salgas». Pero ella vivía al otro lado de la ciudad, cerca del aeropuerto. No podía quedarme sin ir por ella. Pasé la noche escuchando sirenas, disparos y el ruido de pasos en los pasillos. La electricidad se cortó a las 3 de la madrugada. Me quedé solo con el resplandor naranja de los incendios reflejándose en los vidrios. Al amanecer, tomé la decisión, iba a ir por mi madre. No importaba lo que hubiera afuera. Agarré mi casco, una barra metálica del gimnasio del vecino y mi chaqueta gruesa. Bajé por las escaleras con el corazón latiendo como tambor. En el primer piso, encontré a don Ramón, el portero, arrinconado y con un mordisco en el brazo. Intenté ayudarlo, pero sus ojos estaban vidriosos. Cuando se lanzó sobre mí con un rugido gutural, lo golpeé por instinto. La barra chocó contra su cabeza y cayó al suelo. Quedé temblando, con las manos manchadas de sangre. Era la primera vez que mataba, pero supe que no sería la última. Afuera, la ciudad era otra. El aire olía a humo, a carne quemada y a miedo. Los autos estaban abandonados, algunos aún con las luces encendidas. Caminé con cuidado, evitando hacer ruido. Vi a un grupo de zombis devorando a alguien en plena avenida, y comprendí que no había vuelta atrás. El repartidor que fui había muerto la noche anterior. Ahora solo quedaba un sobreviviente. Caminé por horas. En un Oxxo encontré un grupo de personas atrincheradas, una madre con su hijo, un joven con un cuchillo de cocina y un señor que lloraba en silencio. Me miraron con desconfianza, pero yo solo levanté las manos y dije que venía en paz. Compartí el poco agua que tenía y nos quedamos juntos esa noche. Desde la azotea, vimos cómo la ciudad se oscurecía por completo, sin luz, sin sirenas, sin esperanza. Pero ahí, entre el silencio, juré que haría todo lo posible por mantenerlos con vida. No sabía aún que ese pequeño grupo se convertiría en mi razón para seguir luchando. A la mañana siguiente, el silencio era tan espeso que daba miedo respirar. Desde el techo del Oxxo podíamos ver columnas de humo en distintas partes de la ciudad, como heridas abiertas sobre un cuerpo que se desangraba. El niño, Mateo, no dejaba de preguntar por su papá. Su madre, Lucía,
Trataba de mantener la calma, pero sus ojos mostraban el mismo terror que todos nosotros. «Tenemos que movernos», dije mientras revisaba mi mochila. «Este lugar no resistirá mucho». «¿A dónde?», preguntó el joven del cuchillo, que se llamaba Eric. «No hay a dónde ir». «A los hospitales, al sur», respondí. «Tal vez haya ayuda». Era una mentira, pero necesitábamos un propósito, algo que nos hiciera caminar. Pasamos el día preparando lo poco que teníamos: botellas de agua, bolsas de frituras, una linterna y mi barra metálica, ahora cubierta con cinta para mejorar el agarre. Lucía encontró un pedazo de tela roja y me la ató al brazo. «Para que no te pierdas», dijo. Aquello se convertiría en mi símbolo, sin que ella lo supiera. Salimos al amanecer siguiente. Las calles estaban desiertas, llenas de autos abandonados y cuerpos esparcidos. El olor era insoportable. En la esquina de Eje Central, un camión del ejército estaba volcado. Adentro encontramos 2 rifles y algo de munición. Yo nunca había disparado un arma, pero Eric sí, había hecho el servicio militar y me enseñó a usarla. «Apunta al pecho, no, a la cabeza», dijo. Lo aprendí anoche, a las malas. A partir de ahí, dejamos de ser simples sobrevivientes. Caminábamos con cuidado, en silencio, cubriéndonos las espaldas. Cada paso se sentía como una declaración de guerra contra el fin del mundo. En el cruce de viaducto, encontramos un autobús detenido. Las ventanas estaban rotas, pero adentro escuchamos un gemido. Me acerqué despacio, apuntando el rifle. Era una mujer, herida en la pierna, atrapada bajo un asiento. Se llamaba Rebeca, enfermera del Hospital General. Nos dijo que el brote comenzó allí, que los pacientes mordían a los médicos, y que en cuestión de horas todo colapsó. Ella había logrado huir con un grupo de compañeros, pero los perdió entre las calles. La ayudamos a salir y la llevamos con nosotros. Su experiencia médica nos salvó varias veces. Curó a Lucía cuando se cortó el brazo, y enseñó a Mateo cómo esterilizar agua. En poco tiempo, aquel grupo improvisado se convirtió en una pequeña familia. Una tarde, mientras buscábamos refugio en una escuela abandonada, escuchamos el rugido de motores. Me asomé por la ventana y vi camionetas llenas de hombres armados, no zombies, sino vivos, demasiado vivos. Saqueadores. No disparaban por miedo, sino por placer. «Apaguen las luces», susurré. Los vimos detenerse frente a una tiendita y arrastrar a 2 personas. No necesitábamos ver más. Esperamos en silencio hasta que se fueron. A partir de ese día, entendí que los muertos no eran lo peor del nuevo mundo. Nos movimos hacia el sur, hacia Xochimilco, donde Rebeca decía que había un refugio improvisado en un parque. La ciudad era un laberinto de ruinas y silencio. A veces, veíamos helicópteros a lo lejos, pero ninguno descendía. El gobierno había desaparecido, y los sobrevivientes éramos apenas sombras entre los escombros. Una noche, mientras acampábamos en una azotea, Lucía se me acercó. «¿Tú crees que todo esto acabe algún día?», me preguntó en voz baja. «No lo sé», le respondí. «Pero si seguimos ayudándonos, tal vez podamos empezar algo nuevo». Me miró con una mezcla de esperanza y tristeza. Fue en ese momento que entendí que ya no era solo un repartidor. Había cambiado. Mi mochila ya no llevaba pedidos, sino suministros. Mis rutas ya no eran para entregar comida, sino para rescatar vidas. A la mañana siguiente, encontramos un grupo de zombis cerca de un puente. Eran demasiados, avanzando como una ola lenta e imparable. Corrimos, pero Mateo tropezó. Sin pensarlo, me lancé a cubrirlo. Golpeé a los muertos con toda la fuerza que tenía, sintiendo como la barra se hundía una y otra vez. No sentía miedo, solo una rabia fría que me impulsaba. Cuando todo terminó, tenía el rostro cubierto de sangre, pero Mateo estaba vivo. Lucía lloró al abrazarlo. Rebeca me miró en silencio, con respeto. Y fue ahí, en medio del hedor y los cuerpos, donde supe que ya no solo sobrevivía, estaba luchando. Esa noche, bajo un cielo sin estrellas, hicimos un fuego pequeño y compartimos las últimas galletas. No sabíamos qué vendría después, pero algo en mí ardía con fuerza. No por venganza, sino por fe. Fe en que aún había algo por lo que valía la pena pelear. Y aunque la ciudad parecía muerta, juré que aún quedaba vida por defender.
Llegamos a Xochimilco después de 4 días de caminata. Los canales estaban cubiertos de basura y cuerpos flotantes, las trajineras volcadas, el agua teñida de un verde oscuro que olía a muerte. Sin embargo, a lo lejos, en medio de una zona de casas semiderruidas, vimos humo. Era una señal de vida. Nos acercamos con cautela y encontramos el refugio del que hablaba Rebeca. Era una escuela adaptada con barricadas y alambres. Nos recibieron apuntándonos con armas, pero al ver al niño bajaron la guardia. Dentro había unas 40 personas, la mayoría exhaustas y asustadas. Un hombre de barba gris, al que todos llamaban el jefe, era quien mandaba. Aquí no hay sitio para los débiles, fue lo primero que dijo. Si quieren quedarse, trabajan o se van. Aceptamos sin discutir. Después de tanto tiempo en la calle, un techo y un plato de sopa parecían un milagro. Los días siguientes ayudé a reforzar las paredes y a patrullar los alrededores. Los zombis no se acercaban mucho, pero de noche se escuchaban sus gemidos a lo lejos, como si esperaran que bajáramos la guardia. Lucía ayudaba en la cocina, Rebeca en la enfermería, y Mateo se encargaba de llevar mensajes entre los grupos. Todo parecía estable, pero había algo en el ambiente que no me dejaba tranquilo. Los hombres del jefe eran violentos, especialmente con los recién llegados. Una tarde los vi arrastrar a un chico afuera por robar comida. Nunca volvió. Comencé a sospechar que el refugio no era un salvavidas, sino una trampa. La comida se racionaba de manera injusta, y los guardias se quedaban con la mejor parte. Una noche, mientras vigilaba desde el techo, escuché disparos. Corrí hacia el ruido y encontré a Eric en el suelo, ensangrentado. Me miró con los ojos vidriosos. No confíes en ellos, susurró antes de morir. En su mano tenía un pedazo de papel arrugado con una dirección, Depósito 14, hangar del ejército. Algo dentro de mí me dijo que ese lugar era importante. Rebeca revisó el cuerpo y confirmó lo que temía. No fue un zombi. Lo habían ejecutado. Al día siguiente, fui al despacho del jefe. Quise hablar, pero apenas abrí la boca, 2 de sus hombres me golpearon y me tiraron al suelo. Aquí nadie hace preguntas, dijo el jefe. Si no te gusta, puedes salir a pasear con los muertos. Esa noche no dormí. Lucía me pidió que no hiciera nada imprudente, pero supe que no podía quedarme. Habíamos escapado del infierno solo para caer en otro. A medianoche, reuní a Rebeca, Lucía y Mateo. Nos vamos, dije en voz baja. Eric murió por algo. Ese depósito puede ser la clave. ¿Y si es una trampa?, preguntó Rebeca. Peor que esto no puede ser. Salimos por una abertura en la cerca, mientras la luna se escondía entre nubes negras. Caminamos en silencio por los canales, esquivando zombis que vagaban entre los restos de trajineras. Mateo tropezó varias veces, pero nunca soltó mi mano. Llegamos al amanecer a la zona industrial. El depósito estaba rodeado por vehículos militares y cuerpos en descomposición. Entramos por una rendija lateral y encontramos algo que no esperábamos. Decenas de cajas selladas con el logotipo del gobierno, llenas de medicamentos, agua y comida. Pero lo que más nos sorprendió fue lo que había en el fondo. Una sala con computadoras encendidas y una pizarra con mapas de la ciudad. Rebeca los examinó con cuidado. Mira esto, dijo señalando una nota en la pared. Zona segura, Chapultepec. Activar protocolo Águila. No entendíamos qué significaba, pero era claro que alguien había estado trabajando en una operación de rescate. De pronto, escuchamos motores afuera. No eran zombis. Eran los hombres del refugio. Nos habían seguido. El jefe entró con su grupo, gritando. Les dije que nadie sale sin permiso. Dispararon sin advertencia. Nos lanzamos al suelo. Respondí con el rifle, cubriendo a los demás. Las balas silbaban entre los estantes metálicos. Vi caer a 2 de ellos, pero eran muchos. Lucía gritó cuando una bala rozó su brazo. Rebeca la arrastró hacia una esquina mientras yo seguía disparando. Cuando se acabaron las balas, me quedé solo con mi vieja barra metálica. Corrí hacia el jefe, que venía directo hacia mí. Golpeé con todas mis fuerzas, 1, 2, 3 veces. Cayó al suelo con el cráneo roto. Los demás huyeron. El silencio volvió a llenar el depósito. Solo se escuchaba el llanto de Mateo y el zumbido de los monitores.
Me quedé mirando el mapa de Chapultepec, con la palabra Águila resaltada en rojo. Ese era nuestro siguiente destino. Encendimos un camión militar y salimos de la zona mientras el sol se levantaba entre las ruinas. Dejábamos atrás el horror del refugio, pero también parte de nosotros. Lucía dormía apoyada en mi hombro, Rebeca revisaba el mapa y Mateo miraba por la ventana, fascinado con el paisaje destruido. En ese momento, pensé que tal vez, solo tal vez, aún había esperanza. No sabíamos que lo que nos esperaba en Chapultepec cambiaría todo lo que creíamos sobre el fin del mundo. Llegamos a Chapultepec al atardecer. El parque, alguna vez lleno de risas, vendedores y familias, ahora era un cementerio verde cubierto de niebla y silencio. El camión militar se detuvo frente al viejo Museo de Historia Natural, donde las puertas estaban selladas con tablones de acero. Detrás, escuchamos voces humanas. Golpeé con la culata del rifle y grité: «Somos sobrevivientes. No disparamos». Hubo silencio. Luego, una rendija se abrió. Una mujer con uniforme militar nos apuntó desde dentro. «¿Cómo encontraron este lugar?», preguntó. «Vimos la señal del protocolo Águila. Venimos del sur, del refugio de Xochimilco», respondí. Ella dudó, luego abrió la puerta lo suficiente para dejarnos entrar. Por primera vez en semanas, vi algo que no esperaba: orden. Dentro del museo había generadores, luces, comida y un grupo de unas 60 personas, entre soldados y civiles. Habían establecido una base de operaciones, un pequeño fragmento de lo que alguna vez fue la ciudad. El comandante, un hombre de rostro severo llamado Ortega, nos explicó que el protocolo Águila era un intento de restaurar comunicación con otros puntos del país. «No somos muchos, pero estamos resistiendo», dijo mientras me observaba. «¿Eras militar?». «No», respondí. «Repartidor». Ortega soltó una pequeña sonrisa. «Entonces eres justo el tipo de persona que necesitamos. Alguien que conoce la ciudad mejor que nadie». Nos dieron refugio, comida caliente y un lugar para dormir. Lucía lloró al ver una cama limpia. Rebeca se integró al área médica, y Mateo se hizo amigo de otros niños. Por primera vez, sentí que tal vez podríamos reconstruir algo. Pasaron los días y me uní a los equipos de exploración. Salíamos cada mañana a buscar combustible y medicinas, siempre regresando con menos hombres de los que partíamos. Los zombis parecían multiplicarse, pero lo que más nos preocupaba era algo nuevo. Había ataques coordinados, hordas que parecían moverse como si alguien las guiara. Una tarde, mientras patrullábamos por Reforma, encontramos un laboratorio improvisado dentro de un edificio colapsado. Rebeca vino con nosotros y descubrió algo inquietante. En los informes, se hablaba de un proyecto Génesis, una vacuna experimental que no solo buscaba detener el virus, sino adaptarlo. Querían crear inmunidad genética, dijo ella, leyendo los documentos. Pero parece que alguien lo logró. En la mesa había muestras etiquetadas con un símbolo del gobierno y un nombre: sujeto A01. En el frasco, una nota arrugada decía: resiste al contagio. ADN compatible. Esa noche, cuando regresamos, Ortega ordenó guardar silencio. No quería que nadie supiera de aquello. Pero algo cambió. Rebeca notó que cada vez que uno de nosotros se cortaba, los zombis se volvían más agresivos, excepto conmigo. Una prueba bastó para confirmarlo. Mi sangre, por alguna razón, no reaccionaba al virus. Había sido mordido 2 días antes durante una emboscada, y la herida había sanado sin infección. Yo era el sujeto A01. Eres la clave, dijo Rebeca, mirándome con una mezcla de sorpresa y miedo. Tu cuerpo genera anticuerpos naturales. Si logramos replicarlos, podríamos salvar a todos. La noticia se propagó rápido dentro de la base. Algunos me miraban con esperanza, otros con recelo. Ortega quiso protegerme, pero también usarme. El plan era enviarme a la torre de telecomunicaciones del Cerro del Chiquihuite para transmitir una señal nacional y convocar a los científicos sobrevivientes. Lucía se opuso. Ya diste suficiente, me dijo. No tienes que seguir arriesgándote. Si tengo que hacerlo, le respondí. Si hay una posibilidad, aunque sea una, de que todo esto acabe, tengo que intentarlo. Salimos al amanecer. Rebeca, Lucía, Mateo y yo, junto con 3 soldados.
El camino era un infierno. Las calles estaban cubiertas de humo y fuego. Cada esquina era una trampa. Los zombis estaban más agresivos, como si sintieran lo que llevábamos. Perdimos a 2 hombres en los primeros kilómetros. Cuando llegamos a la torre, el cielo ya se teñía de rojo. Subimos los escalones oxidados, cargando el generador y los equipos. Rebeca conectó los cables mientras Lucía vigilaba la entrada. Mateo sostenía mi chaqueta, temblando. De repente, un estruendo. Una horda apareció por el pasillo. Los disparos resonaron y el miedo se extendió. Lucía gritó, Rebeca lloró, y yo, simplemente actué. Cerré la puerta metálica y atranqué con una barra. «Suban, ahora», grité. Sabía que no aguantaría mucho. Los golpes retumbaban en el metal. Entonces sentí una mordida profunda en el brazo. No supe si era dolor o destino. Pero no me importó. Encendí el generador con mi otra mano y grité. «Rebeca, transmite ahora». El zumbido de la antena llenó la torre. La señal salió. Vi en el monitor las palabras transmisión activa, águila en vuelo. Sonreí. Lo habíamos logrado. La puerta cedió y los zombis entraron como un torrente oscuro. Me lancé sobre ellos con la barra, golpeando sin parar, sin miedo, sin dolor. Era el final, pero no el mío, el de lo que alguna vez fui. Lo último que vi fue el rostro de Mateo, con lágrimas y esperanza, mientras Lucía lo arrastraba escaleras arriba. Desperté días después, en una cama improvisada dentro del museo. Rebeca me observaba con incredulidad. «No puede ser», susurró. «Te mordieron». Me miré el brazo. La herida estaba cerrada, sin infección. Vivo. Afuera, los radios crepitaban con mensajes de todo el país. La señal había llegado. Grupos militares, científicos, incluso otros sobrevivientes hablaban de un antídoto posible. La humanidad no estaba muerta. Solo dormía. Lucía entró con Mateo corriendo hacia mí. «Pensamos que no lo lograrías», dijo entre lágrimas. «Yo también», respondí, sonriendo débilmente. «Pero parece que los muertos se cansaron de llevarse a los que no se rinden». Salí del museo y vi el amanecer sobre una ciudad de México irreconocible, pero viva. Humo, ruinas, sí, pero también movimiento. Gente limpiando, reconstruyendo, ayudando. Por primera vez en meses, el aire no olía a muerte, sino a tierra mojada. Cerré los ojos y respiré hondo. Había empezado como un repartidor que entregaba comida. Terminé siendo un repartidor de esperanza. Y mientras el sol iluminaba los edificios destruidos, comprendí algo. El mundo no se había acabado, solo estaba comenzando de nuevo.